Un cordial saludo, un abrazo fraternal, como siempre, y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que siempre nos dan el privilegio de compartir con nosotros este estudio maravilloso de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, lo primero que queremos hacer es felicitar a todos y cada uno de ustedes en este año que ya ha comenzado. Nuestro mayor deseo es que a través de nuestros estudios bíblicos continuemos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y lógicamente podernos preparar para poder recibirlo en gloria cuando venga. Eso va a ser muy, pero que muy pronto. Alabado sea mi Dios. Amén. Qué maravilloso. Bueno, como siempre, le invitamos a que visite nuestro ministerio en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Nuestro ministerio se llama, escrito está, Lucas 4.8. El tema de hoy va a ser el tema número 120 y se titula Las leyes civiles. Como siempre, vamos a comenzar el estudio con elevando una plegaria a nuestro Dios. Eterno Dios y buen Padre que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, mi Dios. Gracias. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por este año que acaba de pasar. Gracias por esas bendiciones. Gracias por este nuevo año que ha comenzado. Y te damos gracias porque estamos vivos, tenemos salud y estamos en la mejor condición, mi Dios, para poder continuar en la proclamación maravillosa del Evangelio, puro y santo, tal y como tú lo expresas en tu palabra. Suplicamos, oh Dios, que como hiciste con tus discípulos, en aquella ocasión que les abriste el entendimiento, que abras nuestro entendimiento, para que podamos comprender estas maravillosas verdades que tú tienes para nosotros y que sobre todo la podamos poner en práctica. Aumenta nuestra fe y prepáranos para ese glorioso encuentro contigo. En el glorioso nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Amén y amén. Alabado sea el nombre de Dios. Bueno, después de unos días que nos tomamos, ¿verdad?, de las vacaciones de Navidad, porque sabíamos que también ustedes se toman esos días y es un poco difícil mezclar una cosa con la otra, ¿verdad? Decidimos tomarnos estos días también. Pero aquí estamos de nuevo a la batalla. El enemigo no descansa y nosotros descansamos un poquito, pero estamos otra vez en pie de lucha. Gloria sea a nuestro Dios. Bueno, como ustedes saben, hemos estado estudiando, pequeño repasito, sobre las diferentes aplicaciones que tiene la Biblia específicamente sobre la palabra ley, ¿verdad? Y habíamos dicho, entre tantas cosas que ya hemos estudiado, que esa palabra ha sido muy mal interpretada en la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos, hemos sido ya como programados, ¿verdad? Que para que cada vez que nosotros encontramos la palabra ley en la Biblia, automáticamente nosotros pensemos que es la ley de los 10 mandamientos, ¿verdad? Ya hemos probado que no es así. Hemos probado que, en primer lugar, nuestro Dios no dio una sola ley a su pueblo. Dio diferentes leyes, ¿verdad? Diferentes leyes. En realidad, nuestro Dios le dio muchas leyes a su pueblo. Muchas leyes. Y como nosotros somos inteligentes, tenemos que saber diferenciar entre unas leyes y otras leyes. Y precisamente este estudio nos capacita
para poder hacer esa diferencia. Miren, mis amados hermanos. Si ustedes se dan cuenta, este tema no es un tema común para predicación ni para estudios bíblicos. La cristiandad en general está tan y tan confundida específicamente con este tema, porque como no sabe diferenciar entre una cosa y la otra, pues verdaderamente lo que hacen es que mezclan una cosa con las otras. ¿Ve? Ustedes saben que, ya hemos dicho previamente, los teólogos, para poder hacer más fácil el estudio de esas leyes, de todas esas leyes que Dios le dio a su pueblo, lo que han hecho es que las han dividido en categorías, ¿verdad? En diferentes categorías. Y entonces, habíamos dicho que la primera categoría son las leyes civiles. Precisamente la que vamos a estudiar en el día de hoy. La otra categoría son las leyes sanitarias. Estas tienen que ver con la salud y las enfermedades, ¿verdad? La tercera ley, la tercera categoría, son las leyes rituales o ceremoniales. Y la cuarta categoría, estas leyes rituales o ceremoniales son las leyes religiosas. Estas tienen que ver con el servicio, los servicios que se hacían en el santuario. Y entonces tenemos la cuarta categoría, que los teólogos, lógicamente, la ponen diferente, por varias razones que más adelante vamos a estudiar más profundamente. Pero los teólogos la dividen y entonces ponen ley, no leyes, ley en singular, moral. Y esta ley moral sí es la ley de los 10 mandamientos. ¿Ven? Estas 4 categorías. Hermanos, amigos, si nosotros, que es el objetivo nuestro, poder diferenciar unas leyes de las otras, si toda la cristiandad pudiéramos diferenciar unas de otras, no habría esta confusión. Yo me pongo a escuchar muchas predicaciones de diferentes predicadores, y valga la redundancia, de diferentes denominaciones religiosas, y veo y escucho cómo esas personas que se supone que sean preparados, inclusive personas que tienen grados doctorales y todas esas cosas, y cómo es que confunden una cosa con la otra, las mezclan, entonces creen que están hablando de esto y de momento salen hablando de esta otra, y uno dice, pero ven acá, si estabas hablando de esta, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? ¿Por qué? Porque para ellos es lo mismo, y eso es lo que transmiten a sus feligreses, y esa es la confusión que tenemos, o tiene muchos feligreses, ¿verdad? Precisamente el objetivo es poco a poco ir entrando, como decía el texto, creciendo en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a su nombre. Hoy vamos a entrar específicamente en las leyes civiles. Lógicamente, no podemos entrar en todas las leyes civiles que Dios le dio a su pueblo. Vamos solamente a tomar cinco textos y los vamos a estudiar. El objetivo es que estemos conscientes de que Dios le dio a su pueblo leyes civiles, y para que estemos conscientes también de en lo que
Sencillamente, ¿cuáles eran esas leyes? En lo que consistían esas leyes. Los principios de esas leyes. ¿Van viendo? Ese es el objetivo principal. Estas leyes, si ustedes la quieren estudiar a profundidad por su cuenta, vamos a decir que las leyes civiles en particular se encuentran en el libro de Éxodo, los capítulos 21, 22 y 23. En el libro de Números, los capítulos 35 y 36. En el libro de Deuteronomio, los capítulos 15, 19, 20 y 21. Ahí se encuentran las leyes civiles, todas las leyes civiles que Dios le dio a su pueblo, para aquellos que las quieran entrar a estudiar en toda su profundidad. Como el tiempo va corriendo, vamos a comenzar con la primera de las leyes civiles. Se encuentra precisamente en Éxodo, capítulo 21, los versículos del 1 al 4. Y estas son leyes sobre los esclavos. Esclavos. Mírenlo como dice. Versículo 1. Estas son las leyes que tú les expondrás. Este es Dios hablando. Si alguien compra un esclavo hebreo, estaba hablando de los esclavos hebreos. O sea, esclavos judíos. Este le servirá durante 6 años, pero en el 7º año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Esa es lo que primero se establece. Luego establece otras condiciones y dice: si el esclavo llega soltero, soltero se irá. ¿Ve? Ahora, si llega casado, su esposa se irá con él. ¿Vamos entendiendo? Entonces, hay otra condición. Si el amo le da mujer al esclavo, como ella es propiedad del amo, serán también del amo los hijos y las hijas que el esclavo tenga con ella. Así que el esclavo, si es que se quiere ir en el año 7º, se va a tener que ir solo. ¿Ve? Hermanos, amigos, tenemos que hacer una aclaración. Y es que debemos de estar conscientes que estas leyes, específicamente las leyes civiles, estaban basadas, ¿verdad? Basadas en las costumbres sociales, ¿verdad? En las costumbres sociales de la época. De esa época en que les tocó vivir a ellos. Lógicamente, hermanos, nosotros no podemos de ninguna manera trasladar estas leyes a épocas posteriores, y mucho menos a la época de hoy en día. Porque hoy en día prácticamente la esclavitud en todos los países civilizados está desterrada. No existe la esclavitud. ¿Ve lo que le digo? ¿Qué queremos decir con esto, mis amados hermanos? Y es un punto muy importante que ustedes tengan presente, todos tengamos presente. Ese punto importante es lo siguiente. Dentro de todas estas leyes, las categorías de las diferentes leyes, habían leyes, hermanos, que iban a estar en vigencia solamente por un periodo específico. En este caso, ustedes saben que Egipto, ¿verdad? Este es Egipto.
Esta es la tierra prometida. Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo iba a llevar a la tierra prometida, ¿verdad? Ese fue el objetivo. Cumplir la promesa que Él le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Llevar a su pueblo a la tierra prometida. Ese era el objetivo. Por la negligencia de su pueblo, de ese pueblo que salió de Egipto, hermanos, ellos tuvieron un periodo de 40 años, ¿verdad? Alrededor de 40 años en llegar de Egipto a la tierra prometida. Entonces, había algunas de estas leyes que su vigencia iba a ser solamente mientras ellos estuvieran peregrinando. En el desierto. Es decir, que esas leyes, la vigencia de esas leyes era solamente mediante el periodo de tiempo que ellos estuvieran en el desierto. Algunas de esas leyes. ¿Me van entendiendo, verdad? Cuando llegaran a la tierra prometida, esas leyes quedaban de un lado. Se abolían. No había necesidad de ellas. Habían otras leyes que la vigencia no solo era durante el periodo de la peregrinación, sino que también cuando llegaran a la tierra prometida, también aplicaba su vigencia. Es decir, que eran leyes que aplicaban durante el periodo que estuvieran peregrinando en el desierto, y cuando llegaran a la tierra prometida, esas leyes también eran aplicables. ¿Me van siguiendo? Entonces, había un tercer grupo de leyes. Estas leyes, la vigencia era permanente. Y subrayamos permanente. ¿Por qué? Porque por sus principios permanentes, precisamente, esas leyes iban a ser aplicables para el pueblo de Dios mientras estuviera peregrinando en el desierto, para el pueblo de Dios mientras estuviera en la tierra prometida, y aún también van a ser aplicables al día de hoy, porque han comprobado ser que son muy eficientes. Y entonces son aplicables al día de hoy. Y muchas de las naciones nuestras civilizadas, muchos países, han aplicado algunas de esas leyes por los principios permanentes que tienen y los beneficios que tienen. ¿Ve? Ahora bien, habiendo explicado esto, esta ley de los esclavos hebreos era una de esas leyes que iba a perder su vigencia una vez llegaran a la tierra prometida. ¿Ven? Iba a ser solamente por un periodo de tiempo específico. Iba a ser una de esas leyes. Y nos puede entonces sorprender, pero ¿cómo es posible que Dios le dé una ley sobre los esclavos a Moisés? ¿Eso significa que Dios aprobaba la esclavitud? Bueno, tenemos que estar conscientes de lo que estamos hablando. Dios se tenía que ajustar a la época, las costumbres sociales de la época. ¿Ven ustedes? Y una de las costumbres sociales de la época era esa. Ahora, fíjense en ustedes un principio maravilloso. Un principio maravilloso. Ustedes saben que el pueblo de Israel estuvo nada más y nada menos que 430 años, ¿verdad? Precisamente en Egipto. Durante esos 430 años, ese pueblo asimiló la cultura, asimiló la costumbre, asimiló la religión de los egipcios. Ese pueblo, ya nosotros demostramos que ese pueblo era un pueblo politeísta, un pueblo idólatra,
un pueblo que realmente no conocía a Dios. La inmensa mayoría de ese pueblo no conocía a Dios. Sin embargo, Dios, sabiendo que ese pueblo era así y era rebelde, Dios no le dijo a Moisés, oye, yo quiero sacar al pueblo de Israel de allí, pero la condición en que ellos están, yo no los puedo sacar, yo no los puedo aceptar. Primero ellos tienen que eliminar todas esas creencias que ellos tienen y todas esas costumbres, y tienen que pasar un periodo de tiempo de purificación para entonces luego yo ver si entonces decido sacarlos de allí para ver si cualifican. Dios no le dijo eso a Moisés. Dios le dijo, lo vas a ir a sacar. Y aceptó a su pueblo tal y como estaba, tal y como ellos eran. Los aceptó, los sacó para él. Eran de su propiedad. ¿Sabes qué? Gloria sea mi Dios. Hoy en día, Dios no le pide al pecador que se purifique primero para él aceptarlo. Hoy en día, y siempre ha sido así, Dios llama al pecador tal y como él está, con todos sus defectos, con todas sus virtudes y con todo lo que pueda tener. El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Gloria. Y después que nosotros le damos nuestro corazón, entonces dice, después de eso, miren tus ojos por mis caminos. Es decir, que una vez que Dios nos acepta tal y como nosotros somos, entonces Él nos enseña el camino y nos va mostrando el camino. Eso fue lo que le hizo al pueblo de Israel. Los aceptó como ellos eran. Todos ellos, la mayoría eran idólatras, politeístas, eran rebeldes, peleaban, criticaban, hacían de todo. Los aceptó. ¿Cuál era el propósito? Una vez que los aceptó, que los sacó de allí, entonces poco a poco iba a ir transformando a ese pueblo para que fueran dignos representantes del Dios Todopoderoso. Gloria sea nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Encontramos aquí entonces el principio de lo que nosotros ya hemos dicho anteriormente. La justificación, ¿verdad? El proceso de la justificación, que es precisamente cuando Dios nos acepta, cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Él nos acepta la justificación. Ya, el Señor nos salva. Pero entonces comienza el proceso de la santificación. Lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Ahora entonces nos preparamos para ir a la tierra prometida, que es el cielo. Alabado sea nuestro Dios. ¿Ven ustedes? El principio de nuestro Dios sigue siendo exactamente el mismo. Alabado sea nuestro Dios. Bueno, vamos al segundo texto, que el tiempo sigue corriendo. La segunda ley la encontramos en el libro de Éxodo 21, del 14 al 19. Y esta es la ley sobre la violencia. Dice, si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte, aun cuando busque refugio en mi altar. ¿Ven ustedes? El que mate a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que secuestre a otra persona y lo venda, o al ser descubierto lo tenga aún en su poder, será también condenado a muerte. 17. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Fíjense, primero dijo que el que lo matara, ahora dice no solamente el que lo mate, sino el que también lo maldiga. Hermanos, maldecir es faltarle respeto al padre o a la madre. Si en una riña alguien golpea a otro con una piedra o con el puño y el herido no muere y se ve obligado a guardar cama, el agresor, o sea, el que lo golpeó,
deberá indemnizar al herido por daños y perjuicios. Sin embargo, quedará libre de culpa si el herido se levanta y puede caminar por sí mismo o con la ayuda de un bastón. Fíjense hasta donde llegaba la magnificencia de nuestro Señor Dios. Dios siempre ha sido justo. Dios siempre ha sido misericordioso. Y entonces nos presenta que el homicidio premeditado, si alguien planifica un homicidio, tiene que ser condenado a muerte. Siempre era castigado a muerte. No solamente el homicidio de cualquier extraño, sino también el homicidio de su familia. Incluye a su padre y a su madre. Entonces dice que no solamente el que mate a su padre, sino el que maldiga, o sea, el que le falte respeto a su padre, también, o a su madre, será condenado a muerte. Hermanos, sabemos que esta ley en particular, con relación a los padres, está íntimamente relacionada con el quinto mandamiento. El quinto mandamiento nos dice honrar padre y madre. Nos lo presenta de la manera positiva, aquí nos lo presenta de la manera negativa. El mandamiento nos dice que si honramos a nuestros padres, nuestra vida se va a alargar, nuestro Dios nos va a conceder una larga vida. Pero aquí nos dice que si le faltamos el respeto o le hacemos daño a nuestros padres, la pena era muerte. Por otra parte nos dice, para que ustedes vean lo actual que estaba nuestro Dios. Si en una riña, una pelea, una persona coge una madera, un metal, lo que sea, y golpea a otra persona, o con el puño, y entonces le hace daño y lo hace inválido por un periodo específico de tiempo, nos dice que durante el tiempo que esa persona esté en cama y no pueda ir a trabajar, como esa persona posiblemente tiene su familia, la persona, el agresor, tiene que sufragar todos los gastos de esa persona. No solo gastos médicos, tiene que mantenerle la familia, en lo que el individuo puede entonces comenzar a trabajar. Si ustedes se dan cuenta, vemos la justicia, la magnificencia de nuestro Dios. Fíjense que lo importante no era el castigo, sino la restitución. Era que nada se iba a quedar impune. La impunidad no existía. Nada se iba a quedar impune. ¿Ves? De alguna manera la persona tenía que responder. No necesariamente con la muerte, no necesariamente ir a la cárcel como es ahora. No, tenía que responder de una manera positiva. ¿Ven? Vamos entonces al otro. Voy rapidito porque ya el tiempo se me está corriendo bastante. Ok. Éxodo 22 del 1 al 4 y luego leemos el 9. Dice, esto es importantísimo. Aquí sí vemos entonces lo que es la restitución, la ley de la restitución. Y vamos a ver esto bien de una manera maravillosa. Mire cómo dice. Si alguien roba un toro o una oveja y los mata o los vende, deberá devolver. Entonces miren, dependiendo, 5 cabezas de ganado si es el toro, 4 cabezas si es la oveja. ¿Por qué? Porque para ellos un toro era de más valor que una oveja. ¿Ven? Pero tenía que responder, tenía que reponer. ¿Cuánto? 5 veces el toro y 4 veces si era una oveja. Sigue diciendo, si a alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte no se le considerará homicidio. Ahora bien, si se mata al ladrón a plena luz del día, su muerte sí se va a considerar homicidio, ¿eh? Porque ya no es la excusa de que, es que yo no lo vi, yo no sé lo que hacía, yo lo vi robando y pues lo maté. En plena luz del día, pues sí tú lo viste y sí le pudiste llamar la atención y sí lo pudiste alertar. ¿Me sigue? Para que la persona o se fuera o te hiciera frente o algo, ¿verdad? Sigo diciendo, el ladrón está entonces, fíjense, obligado a restituir lo robado. Fíjense, obligado a restituir lo robado. Si no tiene con qué hacerlo, entonces va a ser vendido para restituir lo robado.
Si el animal robado se halla en su poder y todavía con vida, o sea, si no lo ha matado, si no lo ha vendido, si te cogieron con el animal y tú todavía lo tienes con vida, deberás restituir. Pero no es decirle, está bien, toma tu animal, dice, deberás restituir el doble, ya sea que se trate de un toro, un asno o una oveja. En todos los casos de posesión ilegal, las dos partes deberán llevar el asunto ante los jueces. El que sea declarado culpable deberá restituir doble a su prójimo, ya sea que se trate de un toro, de un asno o de una oveja, o de ropa o cualquier otra cosa perdida o que alguien reclame como de su propiedad. Vamos a explicar un poquito esto. Miren, si una persona le robaba, digamos, un toro a otra persona, recuerden que en ese entonces pues, ellos dependían mucho de los animales y los animales eran muy valiosos para ellos. Robaban un toro. Pues entonces, si robaste el toro y lo vendiste o lo hiciste canto, lo mataste y te lo comiste o lo repartiste o lo vendiste, hiciste esto, ok, si se demuestra que tú robaste ese toro, tienes que restituir 5 veces. No es cuestión de decir, te voy a dar el toro otra vez. 5 veces el valor del toro. Si era una oveja, era 4 veces, porque la oveja, como dijimos, para ellos era de menor valor que el toro. ¿Ven? Ahora bien, fíjense, ¿cuál era el objetivo de esto? El objetivo de esto era desalentar a las personas. No era tanto el castigo, no era llevarlo a la cárcel, no era castigarlo con azote, no. Era que tenía que restituir. ¿Ven ustedes? Restituir. Que no se quedara impune. Impune. Entonces, dice que si el animal que robaste, yo lo tengo aquí, yo no lo maté, yo no lo vendí, toma, aquí está, ok. Tienes que restituir ese que te robaste, pero tienes que restituir otro, o sea, es el doble. ¿Ven ustedes? Siempre conllevaba una pena. En otras palabras, no había impunidad. ¿Qué hacía eso? Hermanos, que los delincuentes tenían que pensar 2 veces lo que iban a hacer. Porque sabían que si los cogían, no era cuestión de decir, pues toma, me cogiste, toma, este es tu animalito. No, era, ok, toma tu animalito, pero tú tienes que ponerle, o le das otro animal, o le pagas el doble a la persona. ¿Ven ustedes? El objetivo era que la gente supiera que no se iba a quedar impune. ¿Ven? Que yo no tengo chavo, fíjate, pues yo te lo robé, pero no tengo chavo. No, pues no hay problema. ¿Qué dice ahí? Vas a ser vendido como esclavo. ¿Ves? Y entonces entra en vigencia la primera ley que discutimos. Vas a ser esclavo por 6 años de esa persona. En el 7º año vas a quedar libre. Pero durante 6 años vas a servirle a esa persona como esclavo. O sea, para lo que la persona te necesite. ¿Me sigue? El objetivo era desalentar. Hermanos, amigos, yo no sé si decir esto, pero si nosotros cogemos, no quiero decir que vamos a coger estas leyes y las vamos a aplicar aquí directamente. Pero si nosotros cogiéramos el principio de estas leyes y lo aplicáramos a las leyes al día de hoy, muchos criminales, muchos delincuentes se saldrían de la delincuencia porque sabrían que no se iban a quedar impunes. ¿Ven? Y sabrían, tenían que pensarlo 2 veces porque sabían que algo tenían que devolver. Y si no, iban a quedar entonces como esclavos de otra persona. ¿Me sigue? Ese era el objetivo. Ok, vamos entonces al próximo. Este yo creo que ya es el último, ¿verdad? ¿O no? No, nos queda todavía uno más. Número 36 del 7 al 9. Esta es, fíjense, hermanos, por aquí. Ya hemos visto diferentes leyes, ¿verdad? Y todas son civiles. Diferentes aspectos de la ley, ¿ven? No solamente un aspecto diferente. Oigan, y estamos tomando más que 5 textos. Hay un montón de capítulos ahí de otras diferentes leyes para que ustedes tengan conocimiento, estén conscientes. Esas leyes existían.
¿Me siguen? Y esas leyes no eran la ley de los 10 mandamientos. Son leyes específicas, leyes civiles. Vamos a leer. Número 36 del 7 al 9. Ninguna heredad en Israel. Esto es bien importante. Ninguna heredad en Israel podrá pasar de una tribu a otra. Esto lo dijo el Señor. No puede pasar de una tribu a otra. Porque cada israelita tiene derecho de conservar la tierra que su tribu heredó de sus antepasados. Miren, ustedes saben que cuando el pueblo de Dios llegó a la tierra prometida, toda esa tierra se comenzó a dividir por tribus, ¿verdad? Y lógicamente las tribus tenían su gente, tenían sus descendientes, y había unas tribus que eran más numerosas que otras. A esas tribus que eran más numerosas, pues lógicamente tuvieron que recibir más tierra. ¿Por qué? Porque tenían más gente para repartirle tierra. A las que eran menos numerosas, recibieron menos tierra, porque había menos gente para repartir la tierra. Entonces, la ley era, la tribu recibió tanta cantidad de tierra. La ley era que esa cantidad de tierra, esa tribu la debía de conservar. La que fuera, la debía de conservar. Entonces, para poder conservar esas tierras, fue que se implantaron estas leyes. ¿Ves? Dice, toda hija que herede tierras en cualquiera de las tribus, deberá casarse con alguien que pertenezca a la familia patriarcal de su antepasado. En otras palabras, que si esa mujer quedaba viuda, se casaba, o era jovencita y se casaba y heredaba una heredad, si era, por ejemplo, de la tribu de José, no se podía casar con una de la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Porque esa era de otra tribu. Y entonces la heredad de esa mujer iba a pasar a la tribu de Benjamín. Y eso no se permitía. ¿Me van siguiendo? Ese es el objetivo. Que pertenezca a la familia patriarcal de sus antepasados. Así, de esa manera, cada israelita podrá conservar la heredad de sus padres. ¿Ves? Ninguna heredad podrá pasar de una tribu a otra, porque cada tribu israelita debe conservar la tierra que heredó. Eso también era un seguro, ¿sabe para quién? Porque como esta tribu es bien numerosa, hay mucha gente, y son listos, y tienen mucho dinero, pues se quieren apoderar de la tierra de aquellos que son menos. ¿Ves? Y entonces quieren acaparar la tierra. Pues mira, vamos a acaparar, vamos a hacer algo aquí, tú sabes, para entonces poco a poco ir quitándole la tierra. No, eso Dios no lo permitía. ¿Por qué? No, esta tierra pertenece a esta tribu y tiene que permanecer en esa tribu. Y esta otra va a permanecer en esta tribu. ¿Ok? ¿Me van siguiendo, verdad? Ok. Fíjense hasta dónde el Señor intimidaba con su pueblo. Hasta esto. Vamos al otro texto. Deuteronomio 21, del 18 al 21. Aquí se nos va a parar los pelos. Y ustedes verán lo que dice. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan. Oigan, esto parece que se está leyendo el diario de hoy, ¿verdad? Los hijos que no obedecen a sus padres y son unos perlas. Bueno, seguimos. Si usted tiene un hijo como esto, dice, su padre y su madre, entonces, si no pueden con él, lo van a llevar a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos. ¿Y qué va a pasar? Dirán los padres a los ancianos, este hijo nuestro es obstinado, rebelde, libertino y borracho. No nos obedece. No quieren traer razón, por más que le queremos. No quiere, es un rebelde. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, todos los hombres de la ciudad, todos los hombres de la ciudad, lo apedrearán hasta matarlo. ¿Escucharon eso? Lo apedrearán hasta matarlo. Así extirparás, y ese es el objetivo, extirparás el mal que haya en medio de ti. Y no solamente vas a extirpar el mal, sino que todos en Israel lo sabrán. ¿Y qué va a pasar? Van a entrar en temor.
¿Ven? Esta ley sabemos que es demasiado fuerte, ¿verdad? Tanto para el hijo como para los padres. Yo pienso que sería algo bien terrible, ¿verdad? Que un padre o una madre tenga que llevar a un hijo para que los demás lo apedrearan. Porque saben que si lo llevan ante los jueces y dice eso, lo iban a apedrear, lo iban a matar. Demasiado doloroso para un padre, ¿verdad? O una madre. Pero hermanos, el objetivo, lo dice el texto, era para extirpar el mal de raíz. Y para que los otros hijos vieran lo que le pasó a ese. ¿Y qué van a hacer los demás? Oye, yo voy a obedecer a mi padre y a mi madre, porque si no, mira, lo que me espera es el apedreamiento también. ¿Están viendo? Y de esa manera, Dios iba corrigiendo a su pueblo, poco a poco, poco a poco. ¿Ven ustedes? Estas son algunas de las leyes civiles. Como dijimos, no las presentamos todas, sino que sencillamente presentamos para que tengamos nociones, ¿verdad?, de las leyes. En nuestro próximo estudio vamos a coger entonces las leyes sanitarias. Y así poco a poco vamos entonces estudiándolas una a una. También nosotros nuevamente decimos, hermanos, estos estudios son extremadamente importantes. Si nosotros logramos entender esto acerca de las diferentes leyes, no va a haber, cuando leemos en el Nuevo Testamento que se hable de esto, de la ley, de aquí, de lo otro, no vamos a tener duda, vamos a saber a qué se está refiriendo. ¿Ok? Así que entonces, recuerden, Lucas 4:8 es nuestro texto, escrito está, ahí donde dice escrito está, al Señor a Dios adorarás y a Él solo servirás. Juan 5:39, escudriñando las Escrituras, que es lo que nosotros hacemos aquí. Nuestros estudios bíblicos están disponibles 24/7 en las redes sociales. Los puedes ver, los puedes estudiar y los puedes compartir. Si compartes, lo puedes compartir con otros para que entonces podamos entrar en conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo estudio bíblico. Así que seamos bendecidos todos por Dios.